Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es ampliar un poco el tema de imágenes bitmap, eh, diferenciación entre PPI, LPI y DPI. Como siempre, les voy a compartir la pantalla. Bueno, estuvimos viendo lo que son las imágenes de mapa de bits. Sabemos que una imagen bitmap puede ser resuelta a una sola tinta, puede estar resuelta en una tinta negra, que sería en escala de grises, puede ser una tinta Pantone, una tinta de proceso, podría ser en magenta, puede estar en dos o más tonos, duotono, en ese caso del ejemplo es violeta y negro, pueden ser tres tonos, pueden ser Pantone, eh, o puede estar resuelta en CMYK o en RGB según el soporte en que se vaya a reproducir, ¿no? Bueno, como ya dijimos, vamos con lo que son los PPI o píxeles por pulgada. Eh, Volvemos a el píxel, ¿no? Que es una unidad de información, no unidad de medida. Ya que no se corresponde con un tamaño concreto, depende de la imagen. Puede ser muy pequeño ese píxel o muy grande. Yo les hice acá un esquemita de lo que sería un píxel en una imagen de baja resolución y un píxel en ese mismo formato de imagen en una imagen de alta resolución. Fíjense que el píxel es más chico, ¿eh? Cuando la imagen tiene mayor resolución, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tiene más información y no se produciría según la escala o lo que vamos a escalar esa imagen o lo que la vamos a transformar, lo que decimos muchas veces que es el pixelado o esos bordes dentados que a veces no los vemos. Si nosotros tomamos una imagen de internet, muchas veces no sabemos si esa imagen nos sirve o no. ¿Por qué? Porque por ahí dice tiene 96 píxeles por pulgada. Pero bueno, nos tenemos que fijar si realmente tiene el tamaño adecuado, ¿no? Puede ser que tomemos una imagen de un banco de imágenes, de una cámara fotográfica, de un celular, y en ese caso tenemos que saber los píxeles y la medida, ¿no? En centímetros. Vuelvo a esta parte porque lo que es necesario que ustedes comprendan es que los píxeles reflejan la cantidad de información de esa imagen. ¿Mm? Eh, y de esa imagen digital, ¿no? En este ejemplo, que bueno, espero que puedan ver bien el PDF después, porque yo me doy cuenta que cuando les comparto de esta forma no se ve, yo tomé dos imágenes. Una, la primera, la que está a la izquierda, que es como son colores, como una nube de colores, es de un banco de imágenes y me dice que tiene 96 píxeles por pulgada. Pero si yo me fijo, la medida es de 71,44 centímetros por 83,34 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a esa imagen la remuestreo, la llevo a 300 píxeles por pulgada, a 10 por 15, por ejemplo, que la necesite para una pieza gráfica, me va a dar. Esa resolución me va a seguir sirviendo, no se me va a pixelar. En cambio, en la de la derecha, que es la de los lápices, también tiene 96 píxeles por pulgada, pero mide 10 por 15 centímetros. Entonces quizás esa imagen me pueda servir para subir un posteo en Instagram, para un sitio web, para una aplicación, o, ¿por qué no?, imprimirse en offset tradicional, pero quizás en algo que sea demasiado pequeño, ¿no?
que va a tener que tener como mínimo 300 píxeles por pulgada. Debajo les hice un cartelito de atención para que vean el tutorial en donde ahí me explica cómo darse cuenta si las imágenes les sirven y cómo cambiar las resoluciones y los tamaños sin perder los píxeles reales, ¿no? Los píxeles reales con los que yo recibí esa imagen. Bueno, estos serían los PPI, los píxeles por pulgada, ¿no? Este cuadrito refleja un poco qué tipo de imagen voy a necesitar, por ejemplo, si quiero imprimir en offset tradicional, voy a estar en un rango de imágenes de 133 píxeles por pulgada a 350 píxeles por pulgada. Eso me va a variar según el soporte, el tipo de pieza y el sistema de impresión en que lo vaya a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si voy a imprimir una imagen bitmap en un soporte prensa, en un papel prensa, que voy a necesitar quizás que la imagen, con una imagen a 133 píxeles por pulgada, escala real, ¿no? Esté bien, tenga una materialización correcta sería, ¿no? Las imágenes siempre deben tener una resolución en píxeles por pulgada al doble de la lineatura de trama con la que se va a filmar o copiar esa plancha o película. Ahora les hice ahí una aclaración que vean los LPI, y esto no sería válido para Inject porque en Inject no tenemos ni películas ni planchas, ¿no? Y también les hago otra aclaración, que el tamaño en centímetros siempre debe ser el mismo que se utilizó en el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un díptico y mi imagen bitmap en ese díptico es de 12 por 18 a 300 píxeles por pulgada. La imagen que yo voy a entregar, la imagen que tengo que armar en ese original, tiene que tener esa misma medida. ¿Por qué? Porque si yo elijo una imagen, lo que les decía anteriormente, elijo una imagen que tenga 300 píxeles por pulgada, bueno, en este caso decía 96, pero es más chica, yo quizás la veo bien en el monitor, pero después se va a pixelar en este sistema de impresión. Bueno, y en este cuadro más o menos se indica la resolución según el sistema de impresión a reproducirlas. Otro tema serían las líneas por pulgada, que es la resolución de salida. ¿Qué quiere decir esto? La resolución de salida tiene que ver cuando nosotros vamos a pasar de esa imagen digital que teníamos en píxeles por pulgada a un impreso. Transformamos esa imagen en una impresión, donde va a haber tintas reales, ¿no? Los RIP, estos procesadores de imágenes de tramas, tienen que transformar de alguna manera esos píxeles digitales en futuros puntos de tinta, ¿no? Algo físico. Eso se va a transformar en tinta. Y estos RIP tienen tres etapas. Una que es la interpretación, donde van a interpretar. La otra representan, ¿no? Convierten ese mapa de bits en tono continuo. Y la tercera etapa es el tramado, donde se trama y luego se filma o se copia esa plancha. Hay una angulación de la trama, que se ve acá abajo a la derecha, que no lo hacemos nosotros. Todo esto, las líneas por pulgada, se hacen preimpresión, pero bueno, es necesario que lo sepamos. Hay una angulación de cada trama, perdón, de las tramas AM, que son las tramas comunes, no las FM, para que cuando eso se imprima en offset,
me arme la imagen. Al lado hay una imagen impresa que está ampliada, yo la amplié, donde se ve la roseta. Ustedes deben haber escuchado lo que es la roseta, donde se juntan todos esos ángulos y forman el color, ¿no? Van a formar puntitos de tinta, diferentes puntitos de tinta en distinta angulación y van a formar esa imagen, ¿no? En este caso es una imagen a todo color o CMYK. Entonces, esas diferentes tonalidades están dadas por el tamaño o amplitud de los puntos. Cuanto más grandes sean los puntos, van a reproducir tonos más oscuros y los más chicos van a reproducir tonos más claros. Ahí hay un gráfico muy simple para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, llamamos resolución de salida o LPI, líneas por pulgada, a la cantidad de píxeles por pulgadas a lo que ese software de ese RIP va a mandar a imprimir esas imágenes bitmap a los dispositivos de salida, las filmadoras, ya sea de chapas o de películas. Y acá, bueno, otra vez yo les doy un ejemplo que es una imagen bitmap que se puede reproducir en papel prensa, en impresión offset, y tendría que tener la imagen digital 200 píxeles por pulgada y se va a bajar como máximo a 100 líneas por pulgada. ¿Por qué se va a bajar a 100 líneas por pulgada? Porque tiene que ver el soporte. Un soporte prensa es muy absorbente y entonces tengo que tener menos puntos, tengo que tener más distancia para que no se empaste en lo que serían la jerga imprentera, ¿no? Para que no se empaste, para que no se empaste, para que no se forme ese moiré, que también a veces se da por la mala inclinación de las tramas. Entonces, todo va a depender siempre del soporte y del sistema de impresión, ¿no? ¿Cómo armamos esas imágenes? Y en este caso, bueno, también es un gráfico con la resolución de salida. Ya les digo, esto no lo armamos nosotros ni preparamos. Nosotros vamos a preparar esas imágenes digitales en el original. Esto lo va a hacer el taller de preimpresión, antes de la forma impresora. Pero nosotros sí tenemos que saber que, por ejemplo, en offset tradicional se puede llegar a imprimir, sí, a imprimir una película o una chapa a 65 líneas por pulgada o hasta 220 líneas por pulgada. ¿De qué depende? Como dice acá en el gráfico, del soporte y de la pieza también. Un papel prensa no podríamos bajar una película a 150 líneas por pulgada porque se nos empastaría demasiado. O también hay ciertos papeles obra que si yo voy a imprimir, el papel obra también es muy absorbente, entonces a 220 líneas por pulgada lo que me haría sería un empaste de esa imagen bitmap. En flexografía, por ejemplo, se parte de 65 líneas por pulgada, que generalmente es para impresiones también en papeles celulósicos porosos, como puede ser un papel craft o esas cajas de pizza, pero bueno, imaginemos, ¿no? Una imagen bitmap impresa ahí, ¿no? Y llegan hasta 175 líneas por pulgada. Nos va a dar una calidad de imagen muy buena, que si ustedes lo ven a veces en los paquetes de papas fritas, de snack, las imágenes son muy buenas, las imágenes bitmap. Tienen una resolución correcta. Pero bueno, también es ahí el soporte, la máquina con la que se está imprimiendo, que eso es muy importante, y la lineatura con la que se bajó. Y por otro lado, lo último, que a veces hay se hace mucho lío con lo que es LPI y DPI. DPI es la resolución de salida en las máquinas inkjet o serográficas. Esto es nada que ver con LPI ni píxeles por pulgada, ni PPI. Es la concentración de puntos de impresión
que un dispositivo puede imprimir por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir? No nos da la resolución de imágenes. Lo que nos determina es la cantidad de tinta que va a utilizar. Por ejemplo, no sé, a mí me viene ahora, muchos o muchas de ustedes deben tener impresoras domésticas, pueden ser inkjet o pueden ser láser, y que dicen impresión en modo económico, modo normal y modo fotográfico. Esos serían los DPI, la resolución con lo que van a imprimir, la cantidad de tinta que va a utilizar. Por ejemplo, yo tengo una de toner negro y me dice que puedo imprimir un máximo 600 dpi. Utiliza mayor cantidad de toner. Y el punto es más cerrado. Si yo imprimo, a veces he hecho pruebas de una imagen bitmap, a una tinta obviamente, porque es eh, láser negra, si uno me da la opción de 300 o 600, en 300 la imagen está muy abierta, porque esto mismo lo que genera son puntos en el láser, ¿no? Y en 600 me da una imagen mejor. Bueno, en este caso también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las inkjet, si nosotros hablamos de plotter de impresión, que también es un poco lo que tiene que ver con impresión a gran escala o cartelería exterior, muchas veces hay máquinas que imprimen a 9600 dpi máximo. Pero, ¿qué nos va a pasar? Nosotros vamos a tener que preparar la imagen quizás a 350 píxeles por pulgada, vamos a enviar una imagen de, no sé, 1 metro por 50, no la vamos a poder enviar porque es pesadísima y el impresor no la va a imprimir a 9600 dpi. ¿Por qué? Porque siempre se tiene en cuenta la relación de la distancia de visualización humana. Entonces, a partir de los 40 centímetros de distancia, va a dar casi igual que lo imprima a 360 dpi o a 127 dpi, porque ese punto no se va a ver, esa menor concentración de puntos o mayor concentración de puntos. Pero sí, en ciertos casos, como puede ser imprimir en un plotter de impresión para luego sublimar, tenemos que tener en cuenta los dpi con lo que va a imprimir ese dispositivo, porque lo que va a hacer afecta el producto final, ¿no? Pero bueno, esta es la diferencia entre lo que son los dpi, los LPI y los píxeles por pulgada. Los dpi definen la calidad de impresión de ese dispositivo. Y hay dispositivos, como está acá, como los que le puse, hay máquinas aerográficas que imprimen a un máximo de 400 dpi y hay otras que imprimen a 1200 dpi. Bueno, después vamos a ver ejemplos más concretos donde ustedes pueden realizar ejercicios que se relacionan con píxeles por pulgadas y lineatura por pulgada.